Estamos ya acá con Alevi Peña para hablar de literatura y otredad, de literatura y alquimia, saberes otros, el lado B de lo literario. Bienvenido, Alevi. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Estoy muy feliz de que tengamos esta conversación. La felicidad es nuestra, sin duda. Vamos a hablar hoy de un tema que es bastante transversal a muchos saberes, ¿no? Que es el tema del doble. Me gustaría comenzar, Alevi, Ujú. proponiéndote una breve lectura, un fragmento de un texto, a ver qué resonancias te trae. Este es un texto que encontré en un libro maravilloso de Wilhelm Stekel, psicoanalista y estudioso de los sueños, ¿no? Uno de los primeros estudiosos de los sueños, que tiene un libro llamado Los sueños de los poetas. Y en este libro hay una frase que dice así, un párrafo. En el antiguo castillo de Nuremberg hay una profunda fuente. Si se arroja una piedra dentro de ella y se aguza el oído, se oirá pocos segundos después cómo la piedra cae al agua que cubre el fondo de la fuente. No obstante, quien se asome a la fuente para observar sus profundidades no logrará percibir más que una insondable oscuridad. Pero poco después, las profundidades de la fuente comienzan a animarse de extrañas figuras. Diríase que empieza a hacerse visible la superficie de las aguas del fondo y reflejarse en ellas escenas maravillosas. Dice la leyenda que esas escenas corresponden a la infancia de quien las contempla asomado al borde de la fuente. Me gustaría saber cuáles son las primeras reminiscencias o pensamientos que te trae este fragmento. Bueno, lo primero que viene a la mente es el mito de Narciso, ¿no? Ya que el espejo de agua es una, el agua como espejo es uno de los símbolos más antiguos que existe. ¿M? Es muy bello el pasaje que acabas de leer, yo no lo conocía. Me- Tampoco lo había estudiado previamente, ojo, porque no, Sí, esto es sorpresa total, esa- aquí no hay sorpresa nada total, claro. planeado. Entonces me trajo inmediatamente esa imagen, ¿no? Pero también me trajo a la mente la idea hermética que ya viene desde muy antiguo también y que, bueno, los hermetistas beben de la mitología griega constantemente, em, acerca del espejo como un símbolo del alma, ¿no? El alma ha sido representada en muchas ocasiones, tanto en la literatura alquímica como en la iconografía alquímica, es decir, en los grabados, en los dibujos, en las pinturas, ha sido representado como un espejo, el llamado espejo de los sabios, ¿m? Que no es el espejo vulgar que es usado para representarlo, sino que es el alma, ¿no? El alma es un espejo que refleja eh, todo aquello, todas aquellas imágenes que provienen tanto del exterior, es decir, que llegan a través de nuestros ojos, como las imágenes que vienen desde lo interno, desde el adentro. ¿M? Esas imágenes que nos llegan en los sueños, que nos llegan en las ensoñaciones, que nos llegan en la introspección, por ejemplo, eh, provienen de ese otro lado, ¿no? De ese otro mundo interno, inconsciente, y se reflejan en este espejo, ¿eh? Y toman formas y se revisten de nuevas vestiduras. ¿Eh? Entonces, esa imagen que plantea en el texto que leíste me trae inmediatamente a la memoria justamente esa aparición de las inteligencias, de las variadas inteligencias que pueblan nuestra alma, ¿m? Y de las cuales, digamos, la psicología comenzó a darse cuenta ya cerrando el siglo XIX y comenzando el XX, comenzaron a darse cuenta los médicos, ¿no? Y los incipientes psicólogos en una ciencia que todavía no estaba conformada como tal, de la existencia de estas inteligencias, de que había mecanismos inconscientes en el alma que no se podían explicar
eh, por ningún tipo de mecanismo de pensamiento consciente. Y bueno, ahí donde Jung hace la primera gran aportación con su teoría de los complejos, que es anterior a su, a su vínculo con Freud, cosa que él defendió siempre. La teoría de los complejos la desarrolló previamente, al igual que el tema de la asociación libre, que es un poco lo que me acabas de proponer, ¿no? Una libre asociación de palabras en base a un estímulo, ¿no? A otro juego de lenguaje. Entonces, bueno, eso es en esencia lo que pensé, ¿ah? El espejo del alma y cómo las inteligencias y los seres y los recuerdos se reflejan ahí, ¿no? Y nos hablan y están vivos, ¿no? No es simplemente una imagen muerta, sino que es una imagen viva. Y es hermosa esa metáfora y alude a ese asomarse al abismo que es parte de nuestra maduración como seres humanos y que tenemos que enfrentar en algún momento, ¿no? Ese abismo Desde luego. insondable del yo. Y ya que mencionaste a Narciso es interesante el mito de Narciso porque cuando Mm, nace Narciso le preguntan al vidente Tiresias, este niño va a vivir mucho y él dice, va a vivir mucho siempre y cuando no se vea a sí mismo, ¿no? claro. Y esa es una premonición tremenda. Y pareciera que hay un matiz en este asomarse al abismo narcisista y el asomarse al abismo del pasaje de Steckel, ¿no? Porque en el fondo ese asomarse al abismo de Steckel hay una lentitud, una pausa, una capacidad de observación que finalmente llega, redunda en un autoconocimiento, ¿no? Es casi como un mecanismo, un proceso de regresión o de introspección muy profunda, casi de meditación, ¿no? En Desde cambio, luego. Narciso lleva a la autodestrucción. Y ahí Claro. hay otro, lo conecto con una frase de Jung que siempre me impactó mucho, que dice que en cada Ujú. uno de nosotros hay un otro que desconocemos, ¿no? Jung siempre estaba advirtiendo con que cuidado, Sí, hay un otro y nosotros no somos el dueño de nuestra casa, sino que hay alguien más, ¿no? Dentro que es mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más primigenio y que ese es finalmente el que manda y para nosotros adquirir un cierto control de nuestra existencia y una cierta plenitud y una cierta realización, tenemos que hacer un cierto tipo de negociación, ¿no? Con ese otro. Y mm, de esa negociación finalmente trata toda la literatura del doble, ¿no? Hay claro. un fragmento de la exégesis de Philippe Cadic, que es un libro en el cual Philippe Cadic vierte todo su saber, todas sus reflexiones sobre gnosticismo, psicología, mitología antigua, etcétera. Me gustaría también que comentaras a Levi Ujú. esta frase o este concepto de Dick, que es un concepto que está a lo largo de toda su obra, pero especialmente el exégesis lo trata de una manera más conceptual y además con metáforas bellísimas, ¿no? Cuando él alude a Platón y dice, según Platón, nuestro yo no es una unidad, sino que ha sido forjado. O sea, nuestro yo aquí encarnado en la Tierra no es una unidad, sino que ha sido forjado en muchos astros distintos, ¿no? Pedazos de nuestro yo han sido forjados en otros astros, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es caminar hacia esos astros, ¿no? Hacia esos otros yo, para que ellos, esos otros pedazos o esos otros fragmentos de nuestro yo se pongan en marcha hacia nosotros y volver a recuperar de algún modo esa unidad primigenia, ¿no? Y después dice algo mucho más bello todavía, Philip K. Dick. Dice, cuidado, porque ese otro no es un objeto, ese otro no es una entidad, ese otro es una cualidad de lo real. Puede estar en un olor, puede estar en una gradación de la luminosidad, puede estar en un sonido. Entonces, es una cualidad del ser. ¿Qué te parece esto de lo otro como una cualidad del ser? Tú y yo somos músicos también, entonces hay también quizás un modo de explorar eso, ese concepto potentísimo de la otredad que nos lleva después al concepto del doble que vamos a analizar, pero a través de lo sensorial. Claro que sí, es muy bello ese pasaje que me comentas también. Y desde luego, o sea, desde luego todo nos habla en el mundo, ¿ya? Es algo que también se lo debemos a Jung como como una epifanía casi, ¿ya? Cuando nos dice que así como los sueños responden a nuestro inconsciente, la realidad también responde a nuestro inconsciente a través de la sincronicidad. ¿M?
Por lo tanto, lo otro, si hablamos no del otro, sino que de lo otro, como algo más profundo, más general también, desde luego que podemos hallar ese misterio de lo otro en todo, en todo nuestro alrededor, en especial en la música, porque la música está hecha de un material muy puro, que es el sonido. ¿M? Y más que el sonido, son las relaciones entre los sonidos. ¿Ya? Y ese es el material más puro que existe. Es un material matemático, por así decirlo, esas relaciones entre los sonidos, que son las que hacen una bella música versus una música cacofónica, por ejemplo. ¿M? Está íntimamente relacionada las proporciones que hay entre los sonidos con lo que consideramos bello y lo que consideramos cacofónico. ¿Ya? Entonces, eh, por usar solamente por ser completo, eufónico y cacofónico, ¿no? Lo bellamente sonoro y lo horriblemente sonoro, lo horrísono, como diría la Iseca, ¿no? Eh, que le gustaba tanto usar esa palabra. Y de todas maneras, en la música, cuando nosotros hacemos una introspección a través de la música, por ejemplo, una meditación, una introspección, vamos a conocer lugares insospechados de nuestro propio ser. Eh, y lo más bello de todo es que cuando hacemos esas exploraciones interiores, nos vamos dando cuenta de que no se trata simplemente de una fantasía de la cual nosotros tenemos control, así como si estuviéramos haciendo un ejercicio muy básico de imaginación, sino que en realidad la imaginación nos lleva a lugares en los cuales ya perdemos el control. Entonces ahí es donde emerge el otro, ¿no? El otro que es o lo otro también, que es ingobernable, ¿eh? Que no, que no juega las reglas que nosotros con las reglas que nosotros le queremos imponer. ¿M? Y responde y nos trae cosas que nosotros no esperamos muchas veces, de donde nos puede asaltar el pánico, ¿no? Al mismo Jung le asaltó el pánico muchas veces en sus exploraciones del inconsciente, eh, pensando que estaba psicótico o que se estaba volviendo loco. Y bueno, finalmente se dio cuenta de que no, de que la locura es muy distinta a la clarividencia o a la introspección profunda. ¿Ya? Son estados distintos y pese a que pueden parecerse en la superficie, en rigor son muy diferentes. Entonces, yo creo que la música es un lugar muy predilecto como para poder acercarse a ese misterio de lo otro. Y, y bueno, hablando del espejo, ¿no? También ese espejo como metáfora es muy visual, ¿ya? Pero no es exclusivamente visual. Entonces, todos nuestros sentidos participan de esos reflejos, ¿ya? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Por eso que lo otro se manifiesta no solo a través de imágenes visuales, también a través de imágenes auditivas, también a través de tactos, de sensaciones. ¿M? Entonces, me acuerdo mucho de Lynch, de David Lynch, ¿no? Que en el regreso de Twin Peaks, eh, el gigante, ¿no? Le dice a Cooper en el otro plano, en el castillo donde vive este gigante, ¿no? En el mar, en ese mar púrpura de la inconsciencia, le dice que escuche los sonidos. ¿M? Listen to the sounds, le dice. ¿Eh? Y eso era algo que lo que Lynch hacía mucho hincapié también en su cine. ¿M? Entonces, las imágenes auditivas, ya que me fui por ahí, digamos, en cuanto a lo que me propusiste, son de primordial importancia también. A veces las descartamos porque somos muy visuales en esta cultura. Queremos ver cosas maravillosas, pero no estamos tan conscientes de escuchar cosas maravillosas, ¿no? Ahora, podríamos hacer una distinción entre, que ya la hemos sugerido Ujú. de cierto punto, ¿no? Entre lo otro, que es esa necesidad de algún modo de integrarnos con nuestro contexto físico, metafísico, sensorial, estético, etcétera, y ese otro
que ha sido muy tratado en la literatura romántica, ¿no? Claro. Con bases en el pensamiento medieval, de que hay un principio maligno, bueno, que está también en Twin Peaks, ¿no? En David Lynch, que hay Sí. un principio maligno dentro de nosotros que si no lo integramos, no lo expresamos, alguna conexión puede tener con la sombra de Jung, ¿no? Entonces va a tener Ujú. poder y se puede incluso independizar. En el Sí. libro de Otto Rank, El Doble, voy a proyectar aquí la portada para que lo puedan revisar quienes nos están viendo y buscar si quieren la... Otto Rank es un personaje muy interesante en la historia del psicoanálisis, porque además Otto Rank, como muchos discípulos freudianos, fue un discípulo rebelde que de repente tomó su propio rumbo. Y en este libro es un libro verdaderamente maravilloso por justamente la conexión que él hace con la literatura, ¿no? Y él, incluso con el cine, porque uno de los primeros ejemplos que él analiza es de una película de 1913, El estudiante de Praga. Y el estudiante de Praga trata de un estudiante pobre llamado Balduino que siempre se está quejando de su mal destino, ¿no? Hasta que el, es como el arquetipo fáustico, ¿no? Que aparece, viene siempre, hay un Mefistófeles, un tentador, ¿no? Que está dispuesto a aprovecharse de este estudiante, ofrecerle una vía fácil a la felicidad, una vía fácil al éxtasis, una salida de su aburrimiento y su pobreza. Y lo único que le pide este Scapinelli, esta variante de Mefistófeles, es: dame todo lo que está en tu habitación y yo te voy a dar una vida maravillosa. Y Balduino sonríe, le dice: pero si yo soy más pobre que una rata, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a ofrecer? Y él ya se da como por vencido, ¿no? O por ganado. Y cuando llegan a la habitación, es curioso porque Scapinelli mira alrededor, ve un espejo y dice: no quiero tu silla, no quiero tu mesa, no quiero tu cama, solo quiero tu reflejo allí en el espejo. Dame tu reflejo y el pacto estará sellado. Muy interesante porque es un caso en el cual el tentador pide un precio no material, inmaterial, y después este se lleva el reflejo de Balduino y lo convierte prácticamente en su esclavo, ¿no? Lo obliga a hacer una enorme cantidad de atrocidades. Entonces ahí tenemos un caso interesante, ¿no? Que es de un reflejo que se independiza del original. De alguna manera hay una escisión trágica ahí, ¿no? Casi también como Narciso cuando se mira y se enamora de su imagen en el espejo de agua, no se reconoce como él mismo el que está reflejado ahí, ¿no? Sino que es como un otro del cual él tiene que, de alguna manera, quiere apropiarse. Y hay otra historia que Otto Rahn analiza en este libro, que es de Hoffman, ¿no? El gran Hoffman, autor de varias de las pesadillas y de las historias más increíbles y maravillosas del romanticismo. Hoffman tiene un texto que se llama Historia del reflejo perdido. Es muy parecido al caso del estudiante de Praga, porque una pareja de amantes tiene que separarse, él tiene que irse de viaje y ella le dice: bueno, pero te vas a ir, no me vas a dejar nada, déjame por lo menos tu reflejo en el espejo para quedarme con él. Y él dice: pero ¿cómo? Un poco perturbado, ¿cómo te voy a dar mi reflejo? ¿Cómo voy a vivir sin mi reflejo? Y ella le dice: si me quieres, me vas a dejar tu reflejo. Y hay una parte en el relato donde ella se abraza con el reflejo y se van. Y él queda sin su reflejo y tiene que irse, y después, obviamente, el reflejo sustituye al original de algún modo, ¿no? Alevi, tú que has estudiado tanto sobre la alquimia, sobre el proceso psicológico, bueno, la alquimia está muy asociada a la psicología, ¿no? La psicología en el sentido antiguo, quizás en el sentido que le proporcionaba, por ejemplo, un Novalis. Cuando Novalis en su enciclopedia habla de psicología, no está hablando de la psicología como el estudio de las neurosis y las patologías del yo, sino que está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Que es como la ciencia de ir hacia adentro de uno mismo para buscar esa unidad perdida de la que hablaba Philippe Cadic, ¿no? Claro. ¿Qué La ciencia del procedimiento alma. que, claro, qué ves tú aquí en estas historias de donde la imagen y también en algunos casos la sombra? Vimos ahí una novela de Murakami donde la sombra Mm. se separa del cuerpo. ¿Qué procesos profundos del yo ves tú reflejado en estas historias? Es muy bonito lo que comentas, es muy bello porque si tú te fijas en el pasado, en muchas culturas, el reflejo era considerado tabú.
¿eh? La imagen, verse reflejado en un espejo, era algo temible. ¿Eh? Y de hecho, por ejemplo, siempre se consideró de mala suerte pisar la sombra de otra persona. ¿Eh? En la calle, si alguien eh, proyectaba su sombra sobre el pavimento, ¿no? Si tú ibas a conversar con esa persona, no tenías que pararte encima de su sombra, sino que tenías que pararte sin tocar su sombra. Esas eran costumbres antiguas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nuestros ancestros cuidaban tanto esos símbolos? ¿Ya? Porque uno puede decir, oh, qué supersticioso, ¿no? Que estar preocupándose de la sombra o del reflejo, ¿ya? Pero es que son símbolos profundos que hay que hay que cambiar la visión de la realidad para entender por por qué eso tiene sentido, ¿ya? Porque nosotros vivimos en una realidad que está eh, construida, o sea, nuestra idea de la realidad ha sido construida como algo que viene desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y existe una dialéctica entre el adentro y el afuera. Y eso es algo que Patrick Harpur, por ejemplo, en sus libros, en su trilogía hermética, en realidad daimónica, El fuego secreto de los filósofos y La tradición oculta del alma, son 3 libros que recomiendo encarecidamente. Justamente él trata de disolver esta dialéctica entre el adentro y el afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que la realidad es un continuo entre el alma y lo que llamamos el exterior, y que en realidad no hay un exterior, sino que todo lo que vemos afuera, en el fondo también lo estamos proyectando desde adentro. Entonces, por eso que los símbolos son tan potentes, por eso que un reflejo puede ser temible, ¿m? Por eso que un reflejo se puede transformar en un doppelganger, ¿no? En un gemelo malvado. Y por eso que las tradiciones, yo creo, de las que beben los autores que me mencionaste, eh, está ese recuerdo, ¿no? De simbolizar el alma como un reflejo. ¿Eh? No me des nada, no me des nada de valor, solamente dame tu reflejo. ¿Eh? Eso es lo único que me interesa, que algo que para ti no tiene valor porque tú eres un ser que ya no cree en esas cosas, ¿eh? Eres un ser que ha perdido la memoria, se olvidó de lo importante, entonces, no, dame eso que para ti no tiene valor, pero que en realidad es lo único que tiene valor. O sea, es el poder absoluto sobre la imagen, y la imagen es en este caso un símbolo del alma. ¿M? Dame tu alma. Por eso la idea mefistofélica, ¿no? De vender el alma al diablo a cambio de favores, a cambio de la inmortalidad, que la inmortalidad termina siendo siempre una maldición, incluso en los mitos griegos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la inmortalidad. Muchos creen que, por ejemplo, los alquimistas buscaban la inmortalidad y eso, si bien es cierto para para los buscadores, para los que Fulcanelli llamaba los sopladores, ¿no? Los que eran los que buscaban en las cosas vanas, ¿no? Y cosas vanas eran la inmortalidad y el oro, la riqueza. Si uno va buscando la inmortalidad o buscando la riqueza, está perdido, ya ahí se cierran las puertas. ¿Eh? Porque lo que buscaban los sabios era siempre el conocimiento divino, ¿no? El conocimiento divino. Entonces, el alma, yo siempre hablo del alma porque, y eso es como de alguna manera mi declaración de principio, ¿ya? Eh, yo hablo siempre del alma porque es de lo que estamos hablando cuando hablamos de mente. La mente es el movimiento del alma, ¿ya? Entonces alguna persona podría decir, no, pero es que el alma es un concepto antiguo, que en realidad no tiene nada que ver con nuestra modernidad. Yo lo defiendo siempre, ¿ya? Y de hecho recomiendo para todos los escépticos del alma eh, el libro Realidad del Alma de Jung. Es un libro en el que se reunieron varios de sus ensayos sobre este tema y la defensa que hace Jung de una psicología con alma, ¿ya? De que expulsar al alma de la psicología es un crimen. ¿No? Se llega a una ciencia estéril, ¿ya? Pero solo quería hacer ese pequeño paréntesis para por qué hablo del alma y no de la mente, por ejemplo. ¿Ya? Pero sí, el, el- el reflejo, el reflejo también tiene esta cualidad oscura, ¿ya?
¿Por qué? Porque el alma es dual. ¿Mm? Según las tradiciones, si vamos al hermetismo, ¿ya? ¿Por qué está simbolizado, por ejemplo, siempre eh, el sol y la luna, ¿ya? O el león y el dragón, o el hermano y la hermana, el rey y la reina, ¿ya? O el sol luminoso y el sol negro, que también el sol negro aparece en muchas representaciones alquímicas, ¿ya? Siempre está la dualidad representada. Entonces, eso es porque, según la tradición hermética, el alma es doble. Tiene una parte visible y una parte invisible. Tiene una parte luminosa y una parte oscura. Tiene una parte, si lo decimos en términos de Jung, consciente e inconsciente. Y el inconsciente es oscuro, es tenebroso, ¿m? Porque es desconocido. Entonces, también el fenómeno del mal o la idea del mal, que está asociado a la oscuridad y a lo desconocido, tiene que ver con este mismo misterio. Entonces, ¿por qué el gemelo malvado, digamos, aparece de manera tan pregnante en la literatura? Es porque es un síntoma psicológico de esa presencia, de esa dualidad, ¿ya? Entonces, todo aquello que, que nosotros tengamos consciente va a tener su doble inconsciente y opuesto, ¿ya? Porque es inconsciente y opuesto. Entonces, si alguien es un ser despreciable en este mundo, por ejemplo, un criminal, por ejemplo, inconscientemente está todo aquello que lo hace luminoso, todo su ser luminoso está inconsciente, está latente. ¿Ya? Y si alguien en apariencia un santo, ¿no? Todo su lado oscuro está también latente y está teniendo también un gran poder sobre él. ¿Ya? Entonces, es un tema tremendo, es el de la sombra, porque el doble no solo es, como te decía, luminoso, sino que también es sombrío. ¿Eh? Y ahí es donde viene lo que Jung llamó la sombra, como hay que entender que lo que Jung llama la sombra es todo, según su propia definición, es todo aquello de lo que no somos conscientes y que rechazamos de nosotros mismos. ¿Mm? Eso lo podemos ver así como en términos psicológicos contemporáneos, ¿no? Pero, pero resulta que toda esa constelación de cosas que no queremos ver de nosotros mismos tienen una personalidad también. Eso es lo que no nos esperamos, que tenga una vida propia. Qué potente, ¿no? Finalmente, bueno, siguiendo con Jung, Jung dedica un estudio que es muy revelador, ¿no? A un libro de un simbolista francés que no terminó muy bien porque justamente no pudo incorporar esa energía oscura de la sombra, ¿no? No lo entendió, que es Gerard de Nerval con su maravilloso libro Aurelia, que él le dedica un ensayo increíble. Y en Aurelia hay bueno, además el comienzo de Aurelia es increíble, empieza con una frase que dice, el sueño es una segunda vida, o sea, que ya es una declaración de principio fabulosa. Y en algún punto se dice en Aurelia, todo hombre tiene un doble y cuando lo ve, su muerte está cerca, ¿no? Que es también una visión poética de esta y aterradora de algún modo de esta dualidad, ¿no? Y Otto Rahn en su libro El Doble recupera una leyenda alemana que dice que quien no proyecta sombra debe morir. O sea que hay algo anormal, ¿no? Algo inhumano, puede que sea también sobrenatural en el hecho de no tener sombra. Y ahora, siguiendo este paso por estas teorías o estos tópicos del tema del doble, llegamos a un autor que yo sé que tú admiras muchísimo y que yo estoy aprendiendo a admirar gracias a ti porque lo estoy leyendo intensamente, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El gran cuentista peruano, que tiene uno de los cuentos más profundos y sugestivos sobre el tema del doble, se llama El Doblaje, ¿no? Y la teoría de Ribeiro en este cuento es sensacional. Él dice, todos tenemos un doble, pero está en las antípodas, ¿no? Está justamente en el lado opuesto de nosotros en
el planeta Tierra, y se mueve como en dirección opuesta. Si nos movemos hacia un lado, él se mueve hacia... De modo que es muy difícil contactarlo o acercarnos. A no ser que es lo que hace el personaje del doblaje, de uno se suba a un avión o a un barco y vaya a buscar, ¿no? En una especie de aventura iniciática, vaya en busca de este doble, que es lo que hace este personaje que vive en Londres y se va a Sydney a buscar a su doble, ¿no? Em, es importante, yo creo que en Ribeiro el tema del doble está muy presente, ¿no? Hay un cuento también que tú admiras mucho y que yo acabo de leer anoche, quiero que lo comentemos también, además de un poco el doblaje, que es Silvio en el Rosedal, ¿no? Silvio en el Rosedal es un cuento verdaderamente maravilloso, es de esos cuentos que tú vas leyendo por la mitad y dices, ya yo sé que este cuento lo voy a leer muchas veces, ¿no? Que me va a acompañar. Está tan lleno de sutileza, y aunque el tema del doble no está directamente tratado, sí como que planea esta aura como de algún modo luminosa del doble sobre en el sentido de que nos podemos enfrentar con nosotros mismos, con esa sombra junguiana en el paisaje, en los símbolos, en palabras desconocidas. Háblanos un poquito, Alevi, bueno, un poco de Ribeiro, de esta obra, que pese a que Ribeiro es considerado uno de los cuentistas mayores de la lengua castellana, sin embargo no es muy conocido acá en Chile. Por alguna razón no se lo lee mucho, ¿no? Por alguna oscura razón. Háblanos un poco de Ribeiro y después de la conexión que tú ves Ujú. con el tema del doble en Ribeiro. Claro, amigo, por supuesto. Encantado. Mira, yo voy a ser muy sincero, yo le debo la lectura de Ribeiro a, a Zambra, ¿no? Yo recuerdo haber leído alguna vez un artículo que hizo Zambra sobre Alejandro Zambra, ¿no? Sobre Ribeiro. Y muy feliz ese artículo que le escribió, muy bueno. Lo recomiendo si alguien lo quiere leer. ¿No? Y él invita, ¿no? Abiertamente a leer pues por lo que recuerdo, yo por lo menos lo sentí como una invitación a leer a Ribeiro. Y ahí empecé a leerlo y claro, fue impresionante, ¿no? Para mí la lectura de Silvio en el Rosedal fue un momento capital en mi vida literaria, en mi vida personal también. ¿No? Es un cuento que a mí me dijo muchas cosas. Y es increíble como también ese es un misterio, ¿no? ¿Qué es la lectura? La lectura es un misterio. La lectura no es algo que para mí sea cotidiano o trivial, ¿no? La lectura es un misterio porque justamente se está produciendo ese reflejo que hablábamos antes. Cuando uno lee, uno está trayendo al espejo de su alma ese, esa obra literaria, ¿no? Y se está reflejando ahí. Y si se refleja bien, uno accede a ese mundo interior del autor, ¿no? A ese mundo que nos está proponiendo el autor. Pero a veces el reflejo no se produce bien y uno le cuesta entrar en el libro, ¿no? En el texto. ¿Eh? Esa experiencia también me ha ocurrido, de que un texto como que se cierra, ¿eh? Y le impide la entrada a uno. Pero en el caso de Ribeiro se reflejó, yo creo que muy bien en mi caso, porque me impactó mucho ese cuento, el de Silvio, eh, porque me pareció que Ribeiro no es solo un gran escritor, o sea, es un gran escritor, es un maestro de la prosa, es ineludible, ¿no? No se puede decir otra cosa de él, que es un gran maestro de la escritura, del arte de la escritura. Pero además, yo creo que Ribeiro eh, es brillante, genial, porque roza siempre, coquetea con lo indecible, ¿no? Con lo misterioso, sin ser un escritor que aborde de lleno la literatura o surrealista, o post-surrealista, o fantástica de Frentón. ¿Eh? Pero en todos sus cuentos está este numen, ¿eh? Está en casi todos, ya yo diría, incluso en aquellos que son más conocidos por temas sociales, siempre está este roce con lo misterioso, que es lo que yo creo que hace a Ribeiro un escritor extraordinario. ¿Eh?
por sobre la media, ¿ya? Muy por sobre. Porque en Silvia en el Rosedal, por ejemplo, ahí aparece lo otro que hablábamos al principio. No solo el doble, que está tratado de manera brillante en el doblaje, en ese cuento, sino que lo otro, el misterio de lo otro. Porque todo lo que ocurre en el cuento es bastante cotidiano, ¿m? Pero de pronto Silvio se empieza a ver envuelto en una red misteriosa, pero no es ese misterio chapucero así muy obvio, ¿no? De que rechinan las puertas, ¿no? Sino que es algo completamente inasible, pero al leer ese cuento yo me acuerdo que sentía como a Silvio lo iban rodeando una serie de fuerzas misteriosas. Alevi, ¿puedes hacernos una, para que no lo ha leído y también para dejar Ujú, con las ganas de leerlo, ¿no? Una breve, sin hacer mucho spoiler ni nada, pero una breve sinopsis de qué trata el cuento. ujú, por supuesto, sí. Bueno, el personaje principal recibe una herencia, ¿no? Tiene unas tierras, ¿ya? En la sierra peruana, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero los detalles puede que ser que se me escapen ahora. Pero lo importante para mí es que este personaje sale de su entorno urbano y se va a un entorno que le es ajeno, ¿ya? Que es este fundo, dicho en términos chilenos, ¿no? Como estamos más asociados a eso. Y em, recibe esta herencia, recibe este lugar. Y en este campo, ¿ya? En este campo que él recibe y del cual debe hacerse cargo, él encuentra un sitio misterioso, ¿ya? Un sitio que le llama la atención, que es este rosedal, ¿ya? Que es donde está este jardín, ¿no? Jardín cercado, en el cual hay rosales, ¿no? Entonces, la casa patronal, la casa del fondo, tiene también bastante más particulares características físicas. Entre ellas es como una especie de torreón, ¿ya? Que es algo muy simbólico, muy profundo. Y además me remitió mucho a Jung porque Jung, de hecho, no tenía torreón y se lo construyó. O sea, dijo, no, yo necesito un torreón. Y él llamaba de alguna manera que su torreón, el que se construyó en Bollingen, era como la cuarta parte del libro rojo, ¿no? Una proyección del libro en la realidad, ¿ya? Pero bueno, en este torreón es que Silvio empieza a notar que en el Rosedal, es decir, en este jardín, que el jardín cercado es un símbolo iniciático, alquímico, por antonomasia. ¿M? ¿Ya? De hecho, muchas veces se habla de la alquimia como un jardín cercado, del cual la naturaleza es la que guarda las llaves, ¿no? Las llaves de este jardín. Entonces, Silvia empieza a observar recorre, ¿no? Recorre, por supuesto, sus tierras, y empiezas a familiarizarse con esto. Está toda la tensión que él tiene, digamos, entre lo urbano y lo rural. Está el hecho de que él toca el violín también, es un hecho muy relevante para la historia. Eh, pero él empieza a notar que cuando sube al torreón y observa el rosedal desde lejos, parece que las rosas dijeran algo. Parece que eso que cuando él va al jardín, baja y entra en él y lo recorre, él ve solamente algo agreste, ¿no? Ve que las rosas están puestas de manera azarosa, que no hay un cuidado especialmente hecho, ¿no? Sino que está todo como hecho al azar, nomás las rosas crecieron así. Pero cuando él va al torreón y ve como que hay algo escrito, como que en el rosedal, en el jardín, se refleja algo. Hay unas letras, ahí empieza él como a tratar de ver qué dice. ¿M? Entonces, esta tensión lo que empieza a ocurrirle a él es que empieza un poco a obsesionarse, ¿no? Con descubrir qué es lo que dice ahí. Si alguien lo pensó, si hay un mensaje oculto ahí, o si esto es simplemente un producto del azar, ¿ya? Y bueno, ahí les dejo que lo sigan leyendo para que
para que vean si logran dilucidar ese misterio, que no, eh, yo creo que no, eh, es un final muy abierto en el que deja. Entonces, Sí. Sí, es un pero, cuento. Mientras tú estabas narrando la ujú, sinopsis, yo me recordaba un poco la idea esta de que, como que Silvio va hacia lo otro, ¿no? Porque el sí, Rosedal y ese es lo otro. Él no quería ir, de hecho, no quería hacerse cargo de exacto. ese fondo, de esas propiedades. Lo que quería era quedarse tranquilamente en su zona de confort. Entonces él va hacia lo otro con esta idea como que no quiero hacerme cargo de esto, pero se siente tocado por lo otro. Entonces Sí, significa que de alguna manera él estaba, parte de su ser, estaba abierto a la posibilidad de que esto otro lo tocara, ¿no? Y ahí hay un punto mm, interesante también, Alevi, en toda esta psicología de lo otro, ¿no? Porque nosotros, como decía Philip K. Dick, lo otro nos rodea, ¿no? Nos rodea, nos atraviesa también, son vibraciones, son frecuencias que nos atraviesan, nos circundan. Pero si estamos cerrados a ello, obviamente si estamos cerrados no nos van a tocar, no vamos a lograr comulgar con estos otros mundos, ¿no? Pero en el caso de Silvio, él estaba abierto, está receptivo, ¿no? La receptividad es un concepto muy importante también en claro. la alquimia. Y por eso es que este cuento tiene eso también, ¿no? Y lo maravilloso de Ribeiro es que él usa realmente, tiene un dominio de la narración y un dominio del lenguaje y una delicadeza increíble. Él sabe cuándo dejar de mostrar, cuándo mostrar, pero además lo hace con un lenguaje tan llano, ¿no? Palabras tan sencillas de la cotidianidad. En ese sentido me recuerda mucho a Kafka, ¿no? Y Kafka, como decía Borges, con las palabras más humildes del alemán hizo una prosa inmortal, ¿no? Claro que sí. Ahora, la sencillez de Ribeiro es extremadamente difícil. ¿Eh? Eh, es un, es un orfebre del lenguaje Ribeiro, eh, pero es un orfebre no barroco, sino que es un orfebre, eh, digamos, más moderno, más de lo mínimo, más minimalista, podría decirse. Pero yo considero que no, bueno, un maestro no logra. Y él lo dice por ahí en uno de sus textos, ¿no? Que aquello que parece tan sencillo le tomó a él un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo en lograr pulir su prosa hasta ese nivel. Pero yo creo que él es un maestro con lo que tú dices justamente, el mostrar y el hasta dónde mostrar. Que eso es muy difícil porque uno tiende a querer a veces tirar toda la carne a la parrilla y revelar el misterio al final, pero eh, él se cuidaba de eso y eso es lo que yo creo que hace sus cuentos tan fascinantes. Sí, de todas maneras. Y hay otro narrador que trata el tema del doble, pero de un modo muy distinto. Y de hecho, se habla poco de que es Hermann Hesse, ¿no? Se habla poco de Hermann Hesse, de cómo su particular manera de tratar el motivo del doble, porque él finalmente lo que hace es, en la mayoría de sus novelas, ¿no? Es presentar a dos personajes antagónicos que finalmente forman una suerte de unidad oculta, ¿no? En el caso de Demian, donde él trata de esta divinidad totalizadora gnóstica que es Abraxas, ¿no? A la cual se refiere también mucho Carl Gustav Jung en Abraxas, que es este dios total, ¿no? Que no tiene ni, como en Star Wars, ni un lado oscuro ni un lado luminoso, sino que es una totalidad, ¿no? La totalidad del ser está incluida en esa esfera, ¿no? En el dios esférico. Y en Demian está justamente esta dualidad de Sinclair, este chico tímido, introvertido, y Demian, que ya conoce mucho la vida, que quiere inducirlo a la aventura, que salga de su burbuja lógica. Y en algún momento le dice, Abraxas no dirá que no a ninguna de tus locuras, ninguno de tus sueños, pero te abandonará el día en que te conviertas en una persona normal. ¿Mm? Y entonces está ahí esa idea también de que lo otro es algo que nos induce cuando nosotros tomamos conciencia o lo personificamos como hace Jung con el inconsciente también y establece después estos diálogos maravillosos con Filemón y estos otros interlocutores de noosféricos, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? En Hesse está eso, está Narciso Golmundo también, ¿no? Narciso Golmundo viaja por todos los países y vuelve, y Narciso está ahí estudiando
o no me acuerdo si era al revés, está en su monasterio y de repente este amigo que viajero le trae noticias de otros mundos y él también visita otros mundos sin salir de su monasterio. Entonces es curioso esto porque el viajar se convierte en una propiedad ambigua de la personalidad, ¿no? Uno puede viajar, no es que uno viajara mucho por estar físicamente en otros lugares. El otro también viajaba, pero internamente, ¿no? Y entonces se compartían estas experiencias. Yo siempre sospeché, bueno, aquí yo creo que es ese lo que está tratando de hacer, de algún modo una labor alquímica también a través de la prosa, ¿no? Porque es como separar de poner dos personalidades en las antípodas y ver cómo se relacionan y después ver cómo también se pueden fundir en una sola, ¿no? Y ahí hay un concepto, Alevi, también muy, muy importante en la alquimia, que está en la literatura. De hecho, esta conversación básicamente nos demuestra que la literatura y la alquimia son, hasta cierto punto, espejos una de la otra, ¿no? Que es solve et coagula. Ahora, háblanos un poquito de ese concepto y cómo se podría aplicar en la literatura. Yo sé que también hay muchos autores que a ti te apasionan, como Ujú. Cartarescu, por ejemplo, que Claro, se puede aplicar este concepto. desde luego, desde luego. Claro, es que ahí en el fondo radica el gran misterio, ¿no? Porque la individuación de la que habla Jung, por ejemplo, ¿ya? Por traerlo brevemente a ese punto, no es más que ese misterio, el misterio del solvet coagula, ¿ya? Que la individuación de Jung es la totalización de la personalidad. Es decir, todo aquello que estaba separado, disgregado en distintas, una estructura, ¿no? Que Jung es el pionero en realidad para nuestra época, que descubre que el alma tiene una estructura, que el alma no es una unidad eh, absoluta, ¿ya? Sino que tiene una estructura interna. Y esa estructura interna está compuesta por distintas inteligencias y que la personalidad tiene una parte inconsciente y una parte consciente y que la individuación es ese proceso a través del cual se integra, ¿no? Lo consciente con lo inconsciente y la personalidad, el alma, ¿no? Se transforma en una unidad completa. O sea, se supone que la individuación en estado último es la integración completa de lo inconsciente en lo consciente, ¿ya? Que es algo en realidad imposible o tal vez sea posible, es algo misterioso. Porque ¿qué pasa cuando uno integra completamente esa inconsciencia? ¿Mm? Se supone que la inconsciente es infinito. Entonces, ¿cómo integramos lo infinito en lo finito que es la conciencia? Ese es un misterio. Al final, Jung está hablando de un misterio. Lo que pasa es que lo revistió, ¿ya? Y esto no son palabras mías, son palabras de Sonu Shamdasani, que ha sido el curador y el gran investigador y que ha traído a la luz, ha estado a cargo, ¿no? de la edición del libro rojo y de los libros negros. Y él decía justamente que Jung lo que hizo fue revestir de una terminología científica sus exploraciones del inconsciente, sus visiones, ¿ya? Y por ende, todo lo que es alquímico y todo lo que es hermético e iniciático de ese proceso, también fue revestido, ¿ya? de terminología científica. Pero el solvet coagula es eso, es ese proceso de integración. Entonces, ¿qué es el solvet? Es la disolución, ¿ya? La disolución. Está pensado desde un punto de vista químico cuando uno lo ve, siempre, si uno lo ve citado por ahí, se habla de la química, ¿no? Que es otro aspecto de la gran obra. Em, no es un símbolo como muchas personas creen, ¿eh? El mismo Jung tal vez lo creía, no sé. Pero la parte química, la parte material de la gran obra es totalmente válida, ¿ya? Eh, pero como símbolo, ¿ya? La disolución tiene que ver justamente con esta disgregación en distintas partes, ¿no? Que se produce del alma, ¿no? Y quedamos con una parte consciente, que es la que hemos construido a través de la vida, ¿ya? Y en la cual hemos olvidado un montón de cosas inconscientes, y eso está separado, está disgregado, está disuelto, ¿m? Está, em,
disjunto, ya está viviendo en mundos aparte. Y el coagula es la reunión, la unificación, el matrimonio, la gran boda, ¿no? La gran boda química de esos opuestos. Los opuestos que en el principio se separan y luego se se reúnen en ese misterio, en ese matrimonio. Entonces, los hermetistas y por ejemplo, los de la Golden Dawn, hicieron grandes trabajos simbólicos a la hora de representar estos procesos, ¿ya? Y, y en la literatura, como la de Hermann Hesse que mencionaste, la de Jung que ya hemos mencionado y que de hecho no puedo dejar, si mencionamos a Hesse y mencionamos a Jung, de mencionar a Miguel Serrano, que cierra este trío hermético, ¿no? de, de, de grandes escritores que trataron este tema de manera muy profunda. De hecho, hay un libro que los une a los tres, ¿no? Que es Claro, y fue en su momento un bestseller, es un libro sumamente recomendable, ¿no? De justamente de Miguel Serrano, sus conversaciones y encuentros con Jung y Hesse cuando ambos sabios estaban ya en el momento, en el crepúsculo de su vida, que eso es también muy interesante. Él siendo muy claro, joven diplomático chileno, los conoce cuando ellos están ya asomándose al misterio, ¿no? exacto. Y claro, y Serrano empieza a notar estos paralelismos, ¿no? Entre la literatura de Jung, o sea, perdón, la literatura de Hesse y la psicología de Jung. Y empieza a notar en estas amistades que al principio son inconexas, empieza a notar eh, esta confluencia, ¿no? Entonces ahí donde Jung, o sea, Hesse le propone el nombre del círculo hermético, ¿no? Creo que es Hesse el que le propone el nombre. Ah, porque Serrano le habla de Jung a Hesse y le habla de Hesse a Jung y se produce una sinergia y ahí donde le dice, bueno, estamos en un círculo hermético, entonces le dice Hesse, ¿no? Creo recordar que era así. Si no, me corrige, por favor. Pero es muy bello lo que ocurre ahí. Porque claro, hay una confluencia, efectivamente. Y yo creo que ellos estaban navegando por las mismas aguas, ¿no? En esa época en Europa surgieron grandes, grandes cosas. Así, a fines del 19 y comienzos del 20 hubo una gesta anímica en Europa tremenda. ¿Ah? Y ellos dos son de los más visibles y los más grandes, Hesse y Jung. Em, pero hubo otros, ¿no? También. Y yo no, por ejemplo, por- si me permite un pequeño paréntesis, hay una escritora, creo que es canadiense, no me acuerdo ahora, pero se llama Becca Tarnas, y ella hizo un paralelismo entre Jung y Tolkien, por ejemplo. Porque se dio cuenta de que Jung y Tolkien tenían muchos paralelismos. Uno de ellos es que, bueno, yo- vivieron más o menos en épocas similares, padecieron la Primera Guerra Mundial eh, y en el caso de Tolkien en el frente. Y Jung también hizo un servicio militar, pese a que Suiza era neutral, pero Jung también realizó un servicio militar como médico. Y ambos escribieron, más o menos al mismo tiempo, su libro rojo por el caso de Jung, que lo mantuvo él en secreto, ¿ya? Por un tiempo. O por lo menos no abiertamente, no mencionó que estaba teniendo esta experiencia. Y por otro lado, Tolkien, casi al mismo tiempo, comienza la escritura del Señor de los Anillos, del Hobbit y lo que posteriormente sería el Señor de los Anillos. Pero curiosamente, el Señor de los Anillos es llamado por Tolkien el libro rojo, porque es el libro rojo del oeste que escribe Bilbo Baggins, ¿no? Bilbo Bolsón. Entonces, toda esta historia de la Guerra del Anillo está dentro de la literatura, ¿no? Está literariamente contenida en un libro rojo, en el libro rojo del oeste, que le llama a Tolkien. Entonces, en base a esta coincidencia, ¿no? A esta confluencia, a esta sincronicidad de libros rojos, ¿ya? Que es que esta autora hace una muy bella asociación entre el viaje interior que hace Jung
y todas las imágenes y los monstruos y las maravillas también que se encuentran en su viaje interior y que plasma en el libro rojo en imágenes y en texto, con lo propio que hace Tolkien eh, con El Señor de los Anillos, que es una obra literaria, pero que es también se puede ver como una representación de esta búsqueda interior, ¿no? Entonces, por qué lo menciono? Porque me parece muy importante a la hora de entender el Solvet Coagula, cómo es que se puede integrar lo que aparentemente no es integrable, o sea, el mal con el bien, por ejemplo, la sombra con mi personalidad, cómo se puede producir esa boda, ese misterio. ¿M? Entonces el Solvet Coagula es un misterio, es el misterio de la boda y del reencuentro de lo que estaba separado y de lo que es aparentemente antitético, ¿no? La antítesis se transforma en síntesis al final. Entonces, por eso lo vamos a encontrar, yo creo, siempre en la literatura, porque es un tema fundamentalmente humano, fundamentalmente del alma. Entonces, todo escritor, incluso de manera inconsciente, se acerca a ese tema en algún momento de de su arte, yo creo. ¿Ah? En la música también hay ejemplos, pero eso tal vez sería para otra conversación. Fantástico, Alevi. Yo quiero agradecerte por este viaje en que nos has guiado, cual Virgilio, ¿no? Nos has guiado este viaje Para alquímico al nada. corazón de la literatura Gracias. o este viaje literario al corazón de la alquimia. Te agradezco muchísimo y nos vamos a encontrar pronto en otra de estas conversaciones desde la otra orilla.